Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Dios les bendiga. En esta tarde, amigos, quiero compartirles un pequeño estudio con la palabra de Dios. Este estudio ya lo había subido, pero no lo titulé. Por eso es que borré ese video y quise volverlo a hacer de nuevo para poner el título. Se trata de lo que dice en Hebreos capítulo 9 y versículo 27. Y dice así: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Cuando una persona muere sin Cristo, sin su Salvador personal, sin aceptarlo al Señor en su corazón, sin arrepentirse de sus pecados, se va a una eterna condenación, a un lugar de tormentos, y después de esto, en el día del juicio, dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, el juicio ante el gran trono blanco. Estas almas que se fueron sin el Señor son las que se paran ante ese trono blanco y de pie, porque en aquel lugar, después de pasar de este mundo, ya no hay misericordia y ya no hay perdón de pecados. El arrepentimiento debe de hacer vivos antes de pasar de esta vida, y sin Cristo, como les dije, a una condenación, a una muerte eterna. Porque no existe, dice en el catolicismo, que después de morir esas personas se van al purgatorio, pasan por un proceso, lavan sus pecados ahí y después son sacados y son llevados al cielo. Eso es mentira de Satanás, eso es mentira del diablo. Aquí lo dice la palabra de Dios: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto dice el juicio. Y aquí el apóstol Pablo en primera carta a los Corintios capítulo 15 y verso 51 dice: esto es, dice, la primera resurrección. Cuando un hombre se arrepiente, se va bien de esta vida. Dice el apóstol Pablo así: he aquí que os digo un misterio, no todos dormiremos o moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento y un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán, dice, resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, nosotros, los que nos arrepentimos, los que obedecimos, los entendidos, dijo el Señor Jesucristo, y los entendidos resplandecerán como la luz de las estrellas, los entendidos. Porque es necesario que esto corruptible, por causa del pecado de Adán y Eva, por causa de las obediencias, nos corrompimos. Nuestra carne se corrompió, se cortaron las edades, enfermamos, ya lo he dicho otras veces, y morimos. Envejecemos y morimos por causa del pecado de Adán y Eva. Pero el Señor Jesucristo vino a dar su vida para darnos vida eterna por medio de su sangre. Nosotros nos arrepentimos y Él nos lava nuestros pecados y nos hereda la vida eterna. Y aquí está hablando de esa resurrección incorruptible. Morimos corruptibles a causa del pecado de Adán y Eva, resucitamos en la primera resurrección, dice Apocalipsis capítulo 19, ahorita lo voy a leer, con un cuerpo nuevo, inmortal, sin enfermedad, sin envejecernos. Se acabó el pecado de Adán y Eva por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entendamos esto. Y cuando esto corruptible que era corruptible, revuelvo y repito, por causa del pecado, de la desobediencia, y vino Satanás y engañó a esos dos primeros seres y entró la muerte. La muerte es un demonio que trabaja para el diablo, pero vino el Señor Jesucristo a rescatarnos de esa muerte y heredarnos vida. Él venció a la muerte en aquella cruz y la venció para nosotros, para que todo aquel que en Él crea, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna.
Y cuando esto corruptible se haya vestido de corrupción, 1 Corintios capítulo 15, verso 51, dice, y 54, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, esto es lo que el Señor nos prometió, y solamente nos puso una palabra que dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo de esta condenación, de esta muerte eterna. Aquí en Apocalipsis capítulo 19 primeramente, y luego voy a leer el 20 rápido. Dice así: dice, en el nombre del Señor Jesucristo, bienaventurados, dice, los que tienen parte en la primera resurrección. Esos somos nosotros. Pues la muerte segunda, dice, ya no tiene potestad sobre ellos. ¿Qué es la muerte segunda? La muerte segunda, nosotros como creyentes, como nacidos de nuevo, nosotros ya resucitamos en un cuerpo nuevo, incorruptible. Tenemos cuerpo, dice Mateo capítulo 22, semejante al de los ángeles, incorruptible, eterno. No más enfermedades, no más, dice, tristezas, dijo el Señor, no más envejecimiento del cuerpo. Todo el Señor lo hizo nuevo. Cuerpos nuevos, nombre nuevo, vida nueva, vida eterna. Pero dice aquí, bueno, este es capítulo 20, Apocalipsis 20 y 6 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte, fíjese, en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. La segunda resurrección son los de aquellos que no quisieron, los que no entendieron, los que desobedecieron, los que no quisieron arrepentirse, y viene un juicio para ellos. Esta es la segunda resurrección. Pero ellos se paran ante el gran trono blanco a ser enjuiciados. Y aquí está lo que este juez supremo, ¿verdad?, les va a castigar. No un castigo de un tiempo, no, es un castigo eterno. Dice aquí Apocalipsis 20, verso 11, ya he compartido esto, pero lo voy a volver a compartir, y dice así: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, en ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, mire, aunque resucitaron, dice en la segunda resurrección, ellos ya van a una condenación eterna, muerte eterna, dice. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, dice, el cual es el libro de la vida. Ahí está, mire. Y fueron juzgados, dice, los muertos, aquellos que resucitaron en la segunda resurrección, pero para una condenación eterna se les llama muertos, mire. Y vi a los muertos, dice, grandes y pequeños de pie ante el trono, dice, y los libros fueron abiertos. Y el versículo 15 al capítulo 20 dice: el que no se halló, dice, inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Todo aquel que se arrepintió, todo aquel que obedeció, todo aquel entendido que obedeció al Señor y no a los mandamientos de hombre, no a las religiones, dice que su nombre es escrito en el libro de la vida. Para terminar, el catolicismo dice que también hay un limbo donde van las criaturas, los niños que se fueron de esta vida y se fueron sin ese bautismo, no fueron bautizados,
Bueno, pues quiero decirles que eso es mentira también, porque en la palabra de Dios en ningún lugar se encuentra ese nombre de limbo. Un niño no tiene pecado y cuando el niño muere se va directamente a la presencia de Dios, punto, no a otro lugar. Y aquí le creo yo a Dios, no a los mandamientos de Dios, no a las religiones. Muchas gracias, amigos. Quería compartirles esta palabra porque, como les dije, ya lo había hecho este video, pero no lo había titulado. Que Dios les bendiga y que espero que sea de mucha bendición esta corta enseñanza. Dios les bendiga.